Hola amigos, bienvenidos a tu canal de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre los ETF. Si alguna vez te has preguntado qué son, para qué sirven y cuáles son los mejores, estás en el lugar correcto. Los ETF, o fondos cotizados en bolsa, han ganado una gran popularidad en los últimos años, y en este video, vamos a desentrañar todos los aspectos clave que necesitas conocer. Desde su historia e importancia hasta sus características únicas, ejemplos de ETFs destacados y cómo se componen. Miraremos cómo los ETF han entrado en el mundo de las criptomonedas. ¿Listos para aprender otro mecanismo de inversión? Sin más, empecemos. Los ETF, o fondos cotizados en bolsa, son una clase de activo financiero que se ha popularizado en los últimos años. Se trata de fondos de inversión que se negocian en bolsa como si fueran acciones, lo que les confiere una serie de ventajas sobre los fondos tradicionales. Historia. Los ETF se crearon por primera vez en 1993, en Estados Unidos. Su principal impulsor fue el economista estadounidense John Bogle, fundador de Vanguard Group. Los ETF se introdujeron en Europa en 1999 y en España en 2002. Importancia. Los ETF son una forma sencilla y eficiente de invertir en una amplia gama de activos. Son una alternativa a los fondos tradicionales, que suelen tener comisiones más altas. ¿Para qué sirven? Los ETF se pueden utilizar para invertir en una amplia gama de activos, como acciones, bonos, materias primas y divisas. También se pueden utilizar para invertir en índices bursátiles, como el S&P 500 o el IBEX 35. Características. Los ETF tienen una serie de características que los diferencian de los fondos tradicionales. Se negocian en bolsa, los ETF se pueden comprar y vender en bolsa como si fueran acciones. Esto permite a los inversores acceder a ellos en cualquier momento del día. Comisiones bajas. Los ETF suelen tener comisiones más bajas que los fondos tradicionales. Transparencia. Los ETF están sujetos a la regulación de la bolsa, lo que garantiza su transparencia. Rentabilidades. La rentabilidad de los ETF depende del activo en el que se inviertan. Los ETF de acciones suelen tener una rentabilidad superior a los ETF de bonos. ETF en las criptomonedas. Un ETF de criptomonedas es un tipo de fondo cotizado en bolsa, ETF, que rastrea el precio de una o más criptomonedas. Los ETF de criptomonedas ofrecen a los inversores una forma más fácil y accesible de invertir en criptomonedas, en comparación con la compra directa de la criptomoneda. Existen dos tipos principales de ETF de criptomonedas. ETF de futuros de criptomonedas. Estos ETF rastrean el precio de futuros de criptomonedas. Los futuros son contratos que obligan a las partes a comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha determinada. ETF de criptomonedas Spot. Estos ETF rastrean el precio de criptomonedas en el mercado al contado. El mercado al contado es el mercado en el que las criptomonedas se compran y venden de inmediato. Los ETF de criptomonedas ofrecen una serie de ventajas a los inversores, entre las que se incluyen: accesibilidad. Los ETF de criptomonedas son más accesibles que la compra directa de criptomonedas. Los inversores pueden comprar y vender ETF de criptomonedas en cualquier bolsa de valores, como el NYSE o el Nasdaq. Diversificación. Los ETF de criptomonedas permiten a los inversores diversificar su cartera de inversión. Los inversores pueden invertir en un solo ETF de criptomonedas o en una cartera de ETF de criptomonedas que rastreen diferentes criptomonedas o índices de criptomonedas. Transparencia. Los ETF de criptomonedas están regulados por la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Esto significa que los inversores tienen acceso a información sobre el rendimiento y la gestión del ETF. Sin embargo, los ETF de criptomonedas también conllevan algunos riesgos, entre los que se incluyen: volatilidad. Los precios de las criptomonedas son muy volátiles. Esto significa que los inversores pueden perder dinero rápidamente si el precio de una criptomoneda cae. Regulación. La regulación de los ETF de criptomonedas aún está en desarrollo. Esto podría cambiar el funcionamiento de los ETF de criptomonedas en el futuro. De bonos. Ejemplos. Algunos ejemplos de ETF son: iShares Core S&P 500 ETF. Este ETF replica el rendimiento del índice S&P 500, que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vanguard Total Stock Market ETF. Este ETF replica el rendimiento del mercado de valores estadounidense en su conjunto. iShares MSCI Emerging Markets ETF. Este ETF replica el rendimiento del mercado de valores de los mercados emergentes.
Si te está gustando el video, danos un like, activa las notificaciones, para que YouTube te notifique cuando publiquemos, y no olvides, suscribirte al canal. En la actualidad, existen varios ETF de criptomonedas disponibles en los Estados Unidos, Europa y otros mercados. Los ETF de criptomonedas más populares incluyen VanEck Bitcoin Strategy ETF. Este ETF rastrea el precio de futuros de Bitcoin. Process Bitcoin Strategy ETF. Como el anterior, este ETF también rastrea el precio de futuros de Bitcoin. Grayscale Bitcoin Trust. Este ETF no es un ETF tradicional, pero está diseñado para seguir el precio de Bitcoin. ¿Cómo se componen? Los ETF se componen de una cesta de activos, que pueden ser acciones, bonos, materias primas o divisas. La composición de la cesta se determina por el índice que replica el ETF. ¿Dónde se puede invertir? Los ETF se pueden invertir a través de un broker o directamente en la bolsa. ¿Dónde se negocian? Los ETF se negocian en las bolsas de valores, como la Bolsa de Nueva York. Diferencias con los fondos indexados. Los ETF y los fondos indexados son dos clases de activos similares. Ambos replican el rendimiento de un índice bursátil. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos como son: forma de negociación. Los ETF se negocian en bolsa como si fueran acciones, mientras que los fondos indexados se compran y venden directamente a la gestora. Comisiones. Los ETF suelen tener comisiones más bajas que los fondos indexados. Liquidez. Los ETF suelen tener una mayor liquidez que los fondos indexados. Los ETF son una opción de inversión atractiva para los inversores que buscan una forma sencilla y eficiente de invertir en una amplia gama de activos. Si estás pensando en invertir en ETF, es importante que investigues y compares diferentes opciones antes de tomar una decisión. Si quieres saber más de los fondos indexados, te invitamos a que veas el video que te dejamos arriba. Gracias por acompañarnos hasta acá, esperamos te haya servido aprender un poco más de otro mecanismo de inversión como lo son los ETF. Te dejamos arriba a mano derecha nuestro video 10 productos para invertir y el video de cómo funciona la bolsa de valores, que te servirá para que sigas construyendo tu camino para lograr tu libertad financiera. Te invitamos a que te suscribas al canal, le dejes un like y déjanos algún comentario para que nos sigas apoyando.